Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual hablaremos acerca de cómo entregar la primera evidencia de la situación problema que corresponde a la materia MA 1024 Pensamiento Matemático 2. En esta ocasión la situación problema es la curva de Lorentz. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de qué es la curva de Lorentz. La curva de Lorentz es una representación gráfica de la distribución de ingresos en una población. Para construir la curva de Lorentz se ordenan los ingresos de menor a mayor y se calcula el porcentaje acumulado de la población y el porcentaje acumulado del ingreso total. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esta curva y les vamos a mostrar cómo hacer los cálculos en Excel. Esto produce una curva que va desde el punto 00 hasta el punto 11, la cual se compara con la línea de igualdad, que es una recta que conecta estos dos puntos. El área entre la curva de Lorentz y la línea de igualdad nos da una idea de la equidad en la distribución de ingresos. En el siguiente ejemplo se muestra la distribución de ingresos en un restaurante ficticio. Utilizaremos este método para analizar la distribución de ingresos entre sus empleados. Lo que tenemos aquí es una tabla de distribución de ingresos. Pues aquí tenemos los empleados, y aquí tenemos cuántas personas tenemos en esa posición y el sueldo correspondiente. Entonces, por ejemplo, tenemos dos cajeras con un sueldo de 800, tres lavalosas con un sueldo de 600 y así sucesivamente. Entonces, con esta tabla lo que podemos hacer es un análisis de distribución de ingresos. Entonces, para eso, en el eje de las X ponemos el porcentaje de la población acumulada, en el eje de las Y ponemos el porcentaje del ingreso acumulado y obtenemos esta curva azul que tenemos aquí, que es mi curva de Lorentz, y esta línea naranja, que es la línea de igualdad. Esta área entre las curvas multiplicada por 2 nos da lo que se conoce como el índice de Gini, que es una medida cuantitativa de la distribución de ingresos en una población. Lo que vamos a ver ahora es cómo construir esta gráfica. Para eso nos vamos a pasar a nuestro archivo de Word. Este archivo ya se los había compartido. Aquí tenemos la información de los empleados que tenemos en nuestro restaurante y cuántas personas tenemos en esas posiciones. Y lo que ustedes tienen que investigar son los sueldos correspondientes. En este ejemplo, ¿no? Para ilustrarlo, simplemente elegí mis números de manera más o menos aleatoria, ¿no? Son números que yo elegí, pero es muy importante que ustedes hagan una investigación para que los datos que tengan aquí sean fidedignos y adecuados a la realidad. Una vez que ya lleno toda mi información y tengo mi tabla, lo que tengo que hacer ahora es pasarme a mi Excel y poner esta misma información en estas columnas. Notemos aquí que en lugar de tener la cajera y ponerlo un total de 2 veces, lo estoy escribiendo 2 veces aquí con un total de 1 cada vez. También es posible hacerlo de la otra manera, poner la cajera aquí, poner un total de 2 y ir haciendo las multiplicaciones correspondientes. Si ustedes ya lo hicieron de esa forma, también lo pueden entregar así. Simplemente para este video es un poco más sencillo hacerlo de esta forma y nos vamos a concentrar en hacerlo así. Primero que nada necesito organizar mis sueldos, ¿no? Necesito que mis sueldos estén de menor a mayor. Me voy a ir aquí a datos, organizamos y me aparece esta opción. Le damos OK y notamos, ya me aparecen todos mis sueldos en forma organizada, ¿no? Y ya también se organizaron los empleados de manera correspondiente y ya tengo la información que yo necesito. Para la siguiente columna voy a tener la población acumulada. Para calcular la población acumulada, lo que yo necesito hacer es tomar una suma. Entonces, para esta primera entrada yo necesito sumar desde el elemento B3 hasta el elemento B3 otra vez. Y ya está, nada más tenemos uno acumulado. Ahora, cuando yo bajo esta información, necesito que mi primer B3 se quede constante y que el segundo sí cambie, que el segundo vaya aumentando. Entonces, a este le voy a poner este signo de pesos que tenemos de este lado para dejarlo fijo. Y ya que tengo la fórmula adecuada, la bajamos para llenar la información al resto de mi tabla. Entonces aquí tenemos los números, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta el número 30, que es mi total de empleados. En la siguiente columna vamos a tener el ingreso acumulado. El ingreso acumulado es muy parecido a la población acumulada. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a agarrar esta celda y la voy a jalar a la derecha. Entonces notemos lo que yo tenía aquí con las B's, ahora lo tengo aquí con las C's.
Entonces, esta información que yo tengo aquí la selecciono y bajamos. Bajamos y ya tenemos todos los datos que necesito para poner mi ingreso acumulado. En la columna que sigue voy a poner el porcentaje de la población acumulada. Entonces, para calcular este porcentaje, primero lo hago aquí un poquito más grande. Para concentrar este porcentaje, yo voy a agarrar la población acumulada, este número que tenemos aquí. Entonces va a ser, hacemos igual. Elijo este número que tenemos aquí y lo dividimos entre la suma de mi población. Entonces empiezo desde aquí y lo bajamos hasta seleccionar el último elemento de mi columna. Cerramos el paréntesis, damos Enter y ya lo tenemos de este lado. Nuevamente, yo necesito que el valor de mi D3 vaya cambiando, ¿no? Para que tenga la fórmula que yo necesito, pero el B3 y el B32 los quiero dejar fijo, entonces les voy a poner este signo de pesos. Entonces es muy importante estos dos dejarlos fijo. Y ya que tengo mi fórmula correcta, nuevamente la distribuimos para el resto de mi columna. Entonces estamos obteniendo estos porcentajes, estos números entre 0 y 1. Es muy importante que al final me quede el 1 al final, ¿no? Esto me dice que si estamos haciendo las cuentas de manera correcta. Si no me aparece un 1, pues quiere decir que algo hay que corregir, ¿no? En algo nos equivocamos. En la siguiente columna voy a tomar ahora el porcentaje de ingreso acumulado. Lo hago un poquito más grande. Y nuevamente, este porcentaje es muy parecido al cálculo de mi población. Yo simplemente voy a agarrar esta celda y la jalo a la derecha. La información que tenía yo aquí con mis Ds y mis Bs, lo tengo aquí con mis Es y mis Cs. Entonces, esta información la bajamos. Y nuevamente queremos tener un 1 aquí al final. Queremos que mis porcentajes vayan aumentando de manera paulatina. Por último, esta parte de la población, el porcentaje de la población acumulada, lo voy a querer tener una vez más aquí. Y la razón por la cual la quiero tener otra vez es que quiero dibujar mi curva de Lorenz y mi línea de igualdad de manera simultánea. Entonces lo que voy a hacer es, primero que nada me voy a fijar en esta entrada, la copiamos y la pegamos aquí. La pego aquí. Y entonces distribuimos esta información a lo largo de la columna. Y ya está, tenemos los mismos datos que teníamos a la izquierda. Hay que tener cuidado de no nada más copiar y pegar esta información en la columna porque se me podrían desplazar mis entradas, podría no obtener exactamente los mismos datos. Si necesito tenerlos igual. Para terminar, voy a poner ceros aquí. Entonces necesito que en mis cálculos empezar por 0, por eso dejamos libre este renglón desde el comienzo. Y ahora sí yo selecciono mis 3 columnas, elijo todos mis datos e insertamos esta gráfica que tenemos aquí. Insertamos, pongo mi gráfica y ya está. Tenemos aquí mi curva de Lorenz. Lo voy a mover un poquito para abajo para que quede un poquito más clara. Aquí ya la estamos viendo. Ok, ahora esta gráfica ya la tenemos aquí, me da la información que yo necesito, pero bueno, vamos a arreglarlo un poquito. Para empezar la voy a hacer un poco más grande para que sea más sencilla de ver y vamos a cambiarle el título. Para título le vamos a poner análisis de distribución de ingresos. Okay. Entonces ya tengo el título de mi gráfica. Notemos aquí me parece como serie 1, serie 2. Para cambiar esto voy a poner aquí en seleccionar data. Elegimos la serie 1, editamos y esa quiero que sea mi curva de Lorenz. Lo escribo aquí, esa es la curva de Lorenz. Ok. Hacemos lo mismo con la segunda entrada. Esta va a ser mi línea de igualdad. Damos OK. Y ya podemos ver aquí, tenemos mi análisis de distribución de ingresos. Mi línea azul es la curva de Lorenz. Mi línea naranja es mi línea de igualdad. Algo que también podemos hacer es agregar los valores de mi X y mi Y, lo que me representan. Habíamos dicho que en mi eje de las X
lo que tenemos es el porcentaje de la población acumulada. Y en mi eje de las Y, lo que yo tengo es el porcentaje del ingreso acumulado. Bien, entonces ya tengo la gráfica con todo lo que necesito. Lo que puedo hacer ahora es simplemente arreglar un poquito mis entradas, ¿no? Mis labels. Ponemos un poquito para acá, ponemos un poquito a la derecha, lo despegamos un poquito, nada más para que se vea un poco mejor, un poco más claro. Y ya tenemos la gráfica exactamente con la misma información que les había mostrado al inicio, ¿no? Esta se parece, está casi idéntica a la que tenía en mi presentación. La presentación, por cierto, se la comparto en el link que aparece aquí en el video. Ok, muy bien. Esto ya me da mi gráfica de análisis de distribución de ingresos con mi curva de Lorenz, con mi línea de igualdad. Lo que ustedes tienen que hacer es entregar un reporte en Illumen. Acuérdense, esto es una evidencia, hay que hacerlo en Illumen. En este reporte, primero que nada, tienen que hacer una pequeña investigación de lo que es la curva de Lorenz. Después de eso, tienen que investigar los ingresos para mi restaurante para que ustedes tengan esta tabla que tienen aquí con información fidedigna. Y finalmente, esta gráfica que construimos hay que agregarla a mi reporte, ¿no? Y presentarla en Illumen. Ahora, no nada más pongan ese reporte, por favor también agreguen esta tabla que tenemos aquí, ¿no? De manera independiente, y cómo hicieron los cálculos en su archivo Excel. En otras palabras, tienen que escribir el reporte, ¿no? Con la investigación de Lorenz, la investigación de los sueldos, ¿no? Las referencias correspondientes y la gráfica. Y como archivos de soporte, este archivo Word en el que nomás tenemos la tabla y este archivo de Excel en el que hacemos los cálculos. Muy bien, eso sería todo por el video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Bye.